chicos, hasta aquí nomás, llegamos con la parte de la alabanza. Voy a dejar lugar a Ricky para que presente a nuestro invitado. Chicos, atento, ¿eh? Bueno, ¿no se escucha? Hola, ahí está. Bueno, hace un par de semanas vino un amigo mío de Jesús, que se llama Junior, y fue de grandísima bendición. Hoy tenemos la bendición también de tener un invitado, en esta ocasión de manera virtual. Yo les voy a presentar a Charlie. Charlie es, a ver si está por ahí. Charlie, Charlie, ¿nos ves? ¿Nos ves, Charlie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Charlie es de Mendoza, pero vive en Buenos Aires con su familia. Él después un poco nos va a presentar y nos va a hablar un poco de su familia. Pero yo lo único que les quiero decir es que bueno, él era el líder de evangelismo de la iglesia donde yo allá y es un grosso. Así que presten atención y él va a estar aclarando dudas después. Y nada, presten atención, disfrútenlo porque la verdad es que es un lujo que tengamos a alguien como él acompañándonos acá. Charlie, yo tengo el micrófono, cualquier cosa. Si necesitas preguntar a los chicos, ¿vale? Todo tuyo, Charlie. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dani. Hola a todos los chicos, las chicas que estoy viendo. Qué gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la invitación. Espero que se encuentren bien, que disfrutemos este tiempo que tenemos por delante. Y sobre todo que podamos aprender mucho del Señor Jesucristo y lo que Él nos enseña en su palabra para poder contagiar al que tenemos al lado, al prójimo, ¿verdad? Y no quiero quedarme yo hablando solo acá, solamente quiero decirles que cuando ustedes quieran, en cualquier momento de la charla, cuando quieran hacer una pregunta, y le damos lugar a la pregunta. Así disfrutamos el tiempo y se hace muy, muy interactivo. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla como para tener más o menos una guía que podamos ir visualizando allí, una guía de lo que vamos a hablar en este taller. Como les decía al principio, la verdad que les doy muchas gracias a todos por la invitación y por poder disponernos en este tiempo a escuchar un tema tan importante como es llevar el Evangelio a toda la gente que está a nuestro alrededor. Miren, el Evangelio ha llegado a nuestros días, a la vida de cada uno de ustedes, como también a la mía, por medio de gente que a lo largo de la historia fueron comunicándolo al Evangelio. Y así llegó a nuestros días. En mi caso, me significó a los 24 años de edad, ahora ya tengo 44, así que ahora en diciembre van a ser 20 años que decidí por Cristo. Y alguien me trajo el Evangelio. Y esa misma tarea creo que hoy todos estamos siendo desafiados a llevar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Como dijo Dani, yo quiero presentarles a mi familia. Creo que todos ustedes ahí están con su familia, ¿verdad? A ver, levante la mano, ¿quién está con su hermano, primo, hijo, padre, madre? Bueno, creo que casi todos, ¿verdad? Casi todos están ahí con su familia. Qué lindo que es estar con la familia. Esta es mi esposa Andrea, estamos casados desde el 2004, ahora en poquitos meses vamos a cumplir 17 años de casado. Este es mi hijo mayor, Juancito, la del medio es Hanna y la más chiquitita es Anita. ¿Por qué quiero hacer hincapié en la familia? Porque la familia es la primera organización que el Señor, Dios Todopoderoso, instituyó y puso sobre la tierra. Así como hay instituciones de beneficio, de ayuda, instituciones gubernamentales, etc. Bueno, la familia la puso Dios. Así que si vos tenés un hermano, un padre, una madre, un primo, un tío, una tía, dale gracias a Dios porque esa es tu familia. Y a través de la familia, Dios quiere impactar,
quiere influenciar, quiere generar bien para todos los habitantes de la tierra. Así que, bueno, disfruten de la familia, cuiden a la familia, y a los solteros que están allí, por ahí sin novias o con proyectos, y las novias sin novios y con proyectos, les digo, armen una familia, cásense y armen una familia, y que esa familia sea para bendecir a todo lo que está a su alrededor, a su entorno. Bueno, si ustedes van teniendo preguntas, como les dije recién, me van diciendo, por favor, me paran. Me metí un poquito en internet, le decía a Dani, que no conocía la ciudad de Perico, y la verdad que es muy interesante. Y acá, bueno, obviamente el Google nos da una foto satelital desde arriba. Díganme si está bien esta foto, por favor. Pero yo le decía a Dani, y también le decía recién a Jesús, que me encantaría en algún momento pasar por allí y visitarlos. Con Cruzada, que es la organización misionera donde yo estoy sirviendo a Dios, tenemos un proyecto, y este proyecto misionero a mí me toca como lugar a donde ir, es a Tartagal. Sé que está cerquita de ahí de ustedes. Así que en cuanto la pandemia se termine y nosotros podamos retomar ese proyecto, me va a encantar, y espero que podamos coordinar para poder pasarlos a visitar y conocerles personalmente, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué les pongo esta foto de aquí de arriba de la ciudad? Cuando nosotros repasamos la Biblia, encontramos que la mayoría de las personas vivían en la ciudad. Y cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a llevar el Evangelio, ellos fueron a la ciudad. ¿Por qué? Porque allí estaban las personas. Fíjense todo lo que están ahí reunidos en el salón. Todos ustedes viven en un barrio, muy cercanos el uno al otro, y aún tienen vecinos, ¿verdad? Para la derecha, para la izquierda, enfrente el vecino de la otra cuadra, y todos esos barrios forman la ciudad, forman el pueblo, y allí es donde está la gente. Entonces allí donde nosotros tenemos que visualizar que tenemos que llevar el Evangelio, ¿verdad? Bueno, ¿por qué también la ciudad? ¿Por qué también es ese nuestro lugar, nuestra área donde poder comunicar el mensaje de Dios? Porque en la ciudad encontramos todo, en el pueblo encontramos todo, la política, la economía, ahí tenemos a los jueces, a los abogados, ahí también se manifiestan las diferentes religiones, el catolicismo, bueno, en este caso a nosotros el cristianismo, etcétera, etcétera. Ahí se manifiesta absolutamente todo. Allí es donde la gente, digamos, interactúa, se comunica, se encuentra. ¿Por qué también la ciudad? Porque también allí encontramos el deporte, las artes, la recreación, la música. En este caso, bueno, ahí está la plaza. ¿Cuántos encuentros, cuántas actividades, cuántos festivales se hacen en esta plaza donde se encuentra la gente, donde está la gente? También en la ciudad encontramos las instituciones, allí encontramos la educación, encontramos la salud. Y yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, y bueno, todo aquel que pudiera responderme, o se anima a responderme, por favor le avisa a Dani. Quisiera que me contaran cómo es la ciudad de ustedes, cómo es esa plaza, va gente, no va gente, cómo es el mercado, cómo es los diferentes lugares en donde está la gente, allí donde ustedes habitan. El que quiera, por favor, necesito que me cuenten, porque como no conozco, algo más o menos me contó Dani, pero me gustaría escucharlos de ustedes.
¿Yo qué digo? ¿Qué digo? Bueno, un aplauso para el que se animó al micrófono, por favor, démosle un aplauso. Muy bueno. Sí. Charlie, ¿podría volver a hacer la pregunta? Bien, yo quiero que me cuenten, nombramos varias cosas acá, de la ciudad, ¿no? Nombramos la religión, nombramos las instituciones, nombramos el deporte, el arte, mencionamos varias cosas. Bueno, yo les mostraba ahí una feria, pero yo quiero que ustedes me cuenten cómo es, que me den detalles de esas cosas que nombramos, que yo no conozco. Me gustaría que ustedes me contaran cómo se hace, no sé, cuándo funciona en la semana, en qué horario, quiénes van allí, qué actividades concretas se hacen. Que me den detalles, que me cuenten. A ver, como ¿qué sería? Sería como el Perico, bonito. Es una ciudad muy linda, hay muchos habitantes. Bueno, la feria también vienen de otras ciudades y bueno, hay gente que se conoce, están haciendo nueva amistad acá. Y bueno, vienen a conocer la ciudad, vienen a conocer lo que es la plaza principal también de Perico, que La cancha de Talleres. y bueno, después también tenemos el Club Atlético Talleres acá de Perico, que también vienen a conocer la cancha. Y bueno, la feria mayorita, que se vende toda clase de verdura por mayor también, y vienen de otro lado para vender. Y bueno, sobre eso no te puedo decir. Muy, muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? No sé. José, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para José, que se atrevió a hablar. Muy bien. Muchas gracias. La verdad que me diste muy buenos detalles. Uno que me quedó muy patente es que otra gente viene a Perico. Eso es muy importante. Eso significa que Perico puede servir a otras personas, por eso vienen a la ciudad. Capaz que gente de alrededor viene a la ciudad. Y eso pasaba exactamente igual en el tiempo de Jesucristo. Mucha gente iba a Jerusalén o iba de ciudad en ciudad. ¿Y qué creen que es lo mejor que se puede llevar la gente que viene de otros lugares y viene a visitar a la ciudad de Perico? ¿Qué creen que es lo mejor que se pueden llevar? ¿Quién podría contestarme? Martín. Lo mejor que se puede llevar es la palabra de Dios, la buena noticia, que es el Evangelio. Muy bueno, muy bueno. Al otro Matías. Y lo que vendrían a buscar más acá son temas de verdura, mercadería como ropa, esas cosas. A eso vienen directamente todo, ¿eh? Por eso es que vienen de otros lugares y acá no encuentro más barato, ¿eh? Bueno. tengo que ir ahí, Mati, tengo que ir ahí, entonces si está más barato. Bueno, muchas gracias por la interacción. Mencionaron dos cosas muy importantes, los Matías, muy, muy importantes, ¿no? Uno habló de comida, habló de ropa, y esas cosas son importantes para el ser humano, porque el ser humano necesita alimentarse físicamente, porque si no el cuerpo se deteriora, se enferma, se pierde la fuerza, sí o sí necesita el alimento. Entonces está bien ir a proveerse de comida, y si es barata mejor, como dicen ustedes, para cuidar la economía también, ¿verdad? Y obviamente el ser humano tiene que vestirse, porque si no, bueno, cuando hace mucho calor, no tiene cómo cubrirse, y si hace mucho frío, igual, entonces necesita ropa. Tampoco va a andar desnudo por ahí, ¿verdad? Pero hay algo importantísimo que mencionaron al principio, que también
tiene que ver no solamente con la cuestión física, sino también con la salud, sino también con la parte espiritual. Por eso es muy importante que también se piense que se puedan llevar esos visitantes la palabra de Dios, el mensaje. Así que muy buenas las respuestas. Vamos a continuar. Bueno, acá vemos el comercio, el turismo, la construcción. Y acá quiero detenerme un poquito, porque cuando nosotros repasamos la historia de Perico, no es lo mismo hoy Perico, a nivel de construcciones, de barrios, de casa, que hace 50 años atrás. Y tampoco Perico va a ser igual dentro de 50 años. Va a haber muchos cambios, probablemente muchos de los habitantes de Perico, dentro de 50 años, hagan agrandar la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo ese avance de la ciudad de Perico puede crecer, pero digamos en un buen ambiente? Y ustedes mencionaron algo importante recién. Dijeron la palabra de Dios, dijeron el mensaje, estamos diciendo el evangelio. Miren, déjenme decirles que solamente por vivir el evangelio, las ciudades, los pueblos pueden ser transformados. Solamente por vivir el evangelio. A mí me gustaría, ahora que me contaran lo siguiente. Si ustedes tuvieran que mencionarme las mayores dificultades o los problemas más comunes que tiene el habitante de Perico, o las situaciones difíciles más grandes o más que más se sobresalen, o no sé, o las que llaman más la atención, los problemas que más llaman la atención ahí en Perico, ¿cuáles serían? Cuéntenme en 1, 2 o 3 de esos problemas. ¿Alguna ¿Quién dama? se animó? A ver. Ay. ¿Qué? ¿Chica? Alicia. Yo aplaudo al que se anima, lo aplaudo, muy bien, gracias. Uno de los problemas sería la inseguridad y también la drogadicción que se ve mucho en los adolescentes e incluso en los niños. Muy bueno, muy bueno. Fíjense, nombró la inseguridad y la drogadicción, a tal punto que está llegando a los niños. Bien, muchas gracias. ¿Quién otro más se atreve a contarme otras problemáticas? Hola, buenas noches. Soy Karen. Bueno, había pensado lo mismo, ¿no? La inseguridad y tema de las adicciones, no solamente a las drogadicciones, sino que también al alcoholismo. Pero principalmente en el barrio en el que vivimos nosotros, que es el barrio La Esperanza, se ve mucha también violencia familiar, intrafamiliar, separaciones, divorcio, también niños descuidados, que es también bastante, llama la atención mucho en este barrio en el que estamos nosotros. Bueno, y otro también sería la deficiencia en salud, pero eso es otra cosa. Wow, un aplauso por favor para Karen. Bien, 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 muy bien. Ahí sumaron un montón de problemáticas, situaciones reales, capaz que muchos de ustedes han atravesado por esas situaciones que mencionaron, y sabemos que no es fácil atravesar, y mucho menos no es fácil salir de esas situaciones.
La verdad que me encantaría estar con ustedes ahí para que me cuenten si alguno salió, cómo fue. ¿Cómo fue? Si hay alguno que pasó por estas situaciones y se atreve a contar cómo fue que salió, sería fabuloso. Si no se atreven, no se animan, no hay problema. Pero si hay uno, no sé, Dani, si tenés por ahí el micrófono que quisiera compartirlo, me encantaría escucharlo. A ver, los muchachos valientes. Sí, si no, no quiero presionarlo, que sea con libertad. Si no, no hay problema. Continuamos la charla. Hola. Bueno, yo era, adicción era la fiesta, las fiestas clandestinas, y mi vida era así, y que un día tuve que seguir el camino del Señor Jesús, pero también, o sea, me vinieron muchas cosas, pero sí me costó, o sea, no es fácil, como dijiste, no ha sido fácil. Y tomé la decisión de seguir a Cristo como mi único Salvador. Para contar mi testimonio va a ser un día completo. y eso fue mi adicción de la fiesta clandestina. Pero sí salí, gracias a Dios. Cuánto me alegro, cuánto me alegro. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías, te veo muy chiquitito, por eso no te puedo distinguir, pero quiero darte muchas gracias por lo que nos contás. Es muy difícil salir de situaciones así solo, es muy difícil. Y Matías nos decía, yo tomé una decisión por Cristo y pude salir y dejé ese estilo de vida. Ahora preguntémonos por qué la gente se mete en ese estilo de vidas. Es sencillo, porque la gente necesita llenar un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Ahora, si alguien no les presenta a Cristo, es difícil que la gente pueda salir. Y Cristo es el que da la fuerza para salir de circunstancias como las problemáticas que ustedes mencionaron. A ver, Cristo no es que pasa la mano así y borra todas esas circunstancias y dificultades. No, Él no las saca. Lo que sí Él hace es, cuando alguien lo acepta, digamos, lo ayuda y le da todo lo que necesita para salir de esas circunstancias. Lo único que Cristo quiere son decisiones como la que nos mencionaba Matías. Yo decidí por Cristo para salir. Así nos dijo Matías. Entonces, fíjense qué importante, como ustedes bien mencionaron, tener en cuenta todas esas realidades, ¿no? El alcohol, la drogadicción, la violencia, lo sexual, todo eso que está totalmente distorsionado, ¿cómo puede ser afectado por Cristo si le llevamos el Evangelio a estas personas? Y es mejor que eso. Bueno, Mati, muchas gracias, ¿no? Ahí en la ciudad está para poder ayudar. Ahí está la gente a la cual todos nosotros, yo me incluyo con ustedes, como iglesia, podemos ayudar. Allí también se encuentran las familias, como decíamos al principio, para que puedan ser impactadas. Díganme, acá sí les hago otra pregunta, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, son solo cristianos ustedes en su familia? Ustedes son los primeros y no hay otro cristiano, o ustedes fueron los primeros y ahora hay uno o dos convertidos,
pero que ustedes son casi, diríamos, los únicos, los primeros que se hicieron cristianos y en su familia no. A ver, ¿cuántas manos levantadas puedo ver? ¡Wow! Un montón. Un montón. Bueno, fíjense, yo me identifico con ustedes en eso, porque a mí me pasó igual. Yo fui el primer cristiano en mi familia. El primero que me convertí a los 24 años. Y después toda mi familia llegó a conocer de Cristo. Lo mismo, estoy convencido que lo mismo va a pasar o está pasando, o ya ha pasado con ustedes. Conocieron primero a Cristo y después ese evangelio, por su estilo de vida, por los cambios radicales en sus vidas, por buscar a Dios, por serle fiel, por ver la gente que ustedes comienzan a ser bendecidos, empieza a llamarles la atención, y por todo eso la gente quiere eso que ustedes tienen, que es Cristo. Entonces, ahí está la familia, ahí está la ciudad, ahí está todo lo que contiene la ciudad, y ese son los receptores, podríamos decir. Imagínense un tacho de 20 litros de pintura, esos grandotes, ustedes les pueden vertir agua, meter agua adentro y que se llene. Bueno, imagínense que ese tacho de pintura son todas esas personas con esas dificultades y que no tienen a Cristo. Y ustedes, al llevarle el Evangelio, es como que lo llenan con la palabra de Dios, y eso empieza a transformar la vida de las personas. Ellos son los recipientes. Las personas son los recipientes que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que los prepare para que reciban el Evangelio. Y ustedes son muy importantes. Son muy, pero muy, pero muy importantes. Y son muy valiosos. Extremadamente valiosos. Ahora yo les digo estas dos cosas. Vos sos importante y vos sos valioso. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Quién se atreve a responderme por qué yo me atrevo a decirlo así con tanta firmeza? Que son importantes y que son valiosos. A ver, ¿quién me podría responder por qué son importantes y valiosos? A ver. A ver. ¿Quién fue? La chica. Porque somos hijos de... No. Bueno, acá las chicas no se animan a decir, pero ya, bueno, dicen, porque somos hijos de Dios. Muy bueno, muy, muy bueno. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Bueno, también dice, porque creemos en Él y en su palabra. Perfecto. Porque somos hijos de Dios, porque creemos en Él, en su palabra. ¿Por qué más? Hola, también somos muy importantes, bueno, porque Él nos creó y bueno, también porque somos hijos de Dios, pero principalmente para mí es porque Él nos creó y nos formó. Excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. La verdad que ustedes facilitan que podemos llevar la conferencia así de manera virtual, así que muchas gracias. Ustedes son importantes exactamente por lo que han dicho, porque son hijos de Dios, porque Dios los ha creado, porque Dios los ha alcanzado y ustedes tienen un destino eterno con Él. Pero sobre todo porque Él quiere usarlos. Quiere usarlos.
ustedes allí son como sus embajadores. Ustedes allí son los representantes de Dios. Y Él lo eligió. Él lo eligió hacerlo así, de esa manera. A ver, yo creo que ninguno de ustedes duda del poder de Dios. ¿O hay alguno que duda? Si hay alguno que dude del poder de Dios, por favor, levánteme la mano. Ninguno. Muy bien, ninguno. Ninguno duda del poder de Dios. Dios es muy poderoso, a tal nivel que Él con su poder y el poder de su palabra dijo que se haga el cielo y todo lo que hay en el cielo se hizo. Que se haga la tierra y todo lo que hay en la tierra se hizo. Con el poder de su palabra dijo que se hagan los mares y todo lo que hay en los mares, más los mares, se hizo. Fíjense el poder de la palabra de Dios. Él es muy poderoso. Y en ese poder, Él dijo, yo quiero que mis hijos lleven el Evangelio. Mis hijos. Por eso ustedes son tan valiosos y tan importantes, porque son los hijos de Dios. Ustedes mismos lo dijeron recién. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Ya no somos más esas personas que, como decía Matías, andábamos en esas fiestas clandestinas, o en las drogas, o en un montón del alcohol, o ejerciendo violencia por allí. Ya está, eso ya no nos identifica más. Somos hijos de Dios, somos valiosos, somos muy importantes, porque Él nos ha elegido y nos ha dado una misión. Y esa misión es llevar el Evangelio. Vuelvo al tema del poder. Dios con una palabra podría hacer así. Así, el chasquido de estos dedos, así. Y todo el mundo se convierte. Dígame si no. Todo el mundo podría venir a ser salvo. Todo el mundo podría comenzar a creer en Cristo. Solamente con que Dios haga esto. Así. Pero Dios no eligió eso. Dios eligió usar a sus hijos. Para que sus hijos lleven el mensaje. Como decían al principio, llevar el mensaje. Que la gente cuando venga a Perico se lleve el mensaje, aparte de la verdura, de la comida, de la ropa, se lleve el mensaje. Ese mensaje pueda transformar vidas. Ese mensaje pueda transformar situaciones. Ahora, pensemos. Yo quiero que pensemos en la gente. Quiero que cada uno de ustedes pueda pensar en sus compañeros de colegio, por ejemplo, en sus compañeros de trabajo. Sé que muchos de ustedes por ahí tienen amigos, o quizás ustedes mismos están trabajando en la tabacalera, o por ahí están trabajando en algunas cosechas, o por ahí en la albañilería, ¿por qué no? O haciendo limpiezas, en diferentes lugares de la ciudad donde ustedes trabajan y están, o en sus vecinos. Pensemos en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestros vecinos, o en nuestros parientes, o en nuestros amigos que no conocen a Cristo. A todas estas personas que no conocen a Cristo, pensemos en ellos. Pensemos en ellos. Yo creo que si hiciéramos una lista, no sé, si Dani o Jesús nos pusiera ahí una lista, o un papel para que hiciéramos una lista, yo creo que tendríamos cientos y cientos de nombres de personas en las cuales ustedes están pensando que no tienen a Cristo. Que no tienen a Cristo en este momento. ¿Y dónde están esas personas? Ahí, en el entorno de ustedes. Ahí, alrededor de ustedes. Y muchas de esas personas están sufriendo todas esas dificultades que mencionaron. Muchos están desesperados, o sea, sin esperanza, con muchísimo dolor, con muchísima angustia, con muchísima ansiedad, con tremendas necesidades, muy grandes, así como creo que alguna vez todos nosotros que estamos acá en esta charla lo estuvimos.
el evangelio bien llevado, bien proclamado, bien comunicado, puede ser un bálsamo para cada una de estas personas. ¿Qué es un bálsamo? Es como una especie de ungüento, de cremita, podríamos decir, de aceite que vos te pones y te calma. ¿Te calma qué? El dolor, la desesperación, la angustia, la ansiedad, la falta de propósito, el bienestar interno, acá, todo eso. Eso puede ser el bálsamo para las personas. Eso es el evangelio para las personas. Y están ahí, alrededor de ustedes, para que ustedes mismos puedan llevarle la palabra de Dios. Esta me encanta. Pensemos en las personas como Cristo piensa por ellos. Y fíjense, yo no les puse acá, como Cristo pensó por ellos, sea tiempo pasado, que ya lo hizo, que ya... No, como Cristo piensa. O sea, en este mismo momento, Cristo está pensando en esas personas. Él está pensando, Cristo está pensando ahora, ya, en este momento, por esas personas, en cómo darle bienestar. Ahora mi pregunta es, y ahora sí, cualquiera que agarre el micrófono, muy valiente, y le damos un aplauso, y que pueda contestarme la siguiente pregunta. Pueden ser 1, 2 o 3, no hay problema. ¿Qué sería para ustedes, o cómo sería para ustedes, pensar como Cristo piensa para hacerles el bien a esas personas que yo les pedía que pensaran? Repito la pregunta. ¿Cómo sería para ustedes hacerle bien al otro? El otro son esas personas que yo les decía recién que pensáramos, ¿no? ¿Cómo serían? ¿Cómo lo harían de manera práctica? A ver, ¿quién se atreve, se anima a compartir? ¿Cómo sería hacerle bien al otro? ¿Me repetís la pregunta, Charlie, una vez más, por favor? La repito la pregunta. Estamos hablando y diciendo que pensemos en el otro como Cristo piensa. Y Jesucristo piensa en hacerle el bien al otro. Y mi pregunta es, ¿cómo ustedes creen que le pueden hacer bien a ese otro? Sobre todo a los que no tienen a Jesús en su corazón. Cosas prácticas, simples, sencillas. Buen día, un saludo. Buenos días. En la calle, un saludo, ¿cómo está? Eso, bien. Muy bueno. Esa respuesta, quiero más, pero déjenme detenerme un poquito en esa respuesta. Quiero más respuesta, ¿no? Pero esa respuesta es vital. Porque esa respuesta significa que vos lo viste al otro, que no pasó por delante tuyo y no te diste cuenta. El otro existe. Y vos le decís, existís, y te saludo, porque existís. Muy buena esa pregunta. ¿Cuánta gente no tienen un buen día en su día? Y pasan desapercibidos, ¿no? Y el dolor que le genera a la gente cuando vive esa situación así, de que nadie me vio. Y eso como hijos de Dios, excelente esa respuesta, me encantó, porque como hijos de Dios ahí mostramos el amor. Ahí mostramos que el otro está vivo. Y Cristo nos mandó a amar al otro. Y simplemente con decirle buen día, con decirle hola, con saludarlo, le estás diciendo te amo. Excelente esa respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Vos te animás? Ay, no. Tan tímido, Charlie, a ver, déjame ver. A ver. Vamos, chicos, miren que veníamos bien, ¿eh? Vamos. Tan re tímido, a ver.
No, a ver. Son ¿Quién tímidas las sabe, chicas. pero no quiere? Bueno, no Nada. te hagas problema, Dani, no te hagas problema. Yo sé que ustedes se les cruzaron un montón de cosas por la mente, de cosas buenas que pueden hacer por el otro. Dale una valiente, dame. Buenas noches. Yo pienso que sería preocupándonos por el prójimo. Preocupándonos, siguiendo de lo que dijo Mayra, preguntándole cómo está, cómo fue su día. Muchas veces no sabemos por lo que están pasando a lo otro y con preguntarle eso nada más, hacemos el bien al prójimo. Otra excelente respuesta. Escuchando al otro. Preguntás y escuchás. Fíjense, dos respuestas esenciales para un ser humano. La primera, saludarlo. La otra, hacer una pregunta y escuchar. Esa pregunta de cómo estás, pero hacerla no a la ligera, no a la pasada, ¿no? Porque muchas veces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, y te vas. No estoy hablando de esa, sino de decir, ¿cómo estás? Y esperás saber realmente cómo estás esa persona. Y Dios nos dio 2 orejas y una boca, ¿no? 2 orejas para escuchar. Que vos te quedes a escuchar a una persona, para esa persona puede ser muy significativo. Para esa persona puede ser esencial. Que vos la escuches su problemática y que esa persona pueda como desahogarse, ¿no? Como todo el peso que tenía al escuchar, al ser escuchado, como que se alivia. Toda esa carga que venía trayendo, la pudo contar, la pudo decir. Eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Muchas gracias. Yo sé que ustedes tienen más cosas como poder hacer el bien, ¿no? A veces las necesidades de la gente están al frente nuestro. Las vemos, las tenemos ahí. Simplemente tenemos que tomar la decisión de ir y ayudar, de ir y hacer el bien, de ir y apoyar, de ir y hacerlo. Simplemente tenemos que tomar la decisión. Ahora, ¿por qué les hago todo este ejercicio, no? Porque a eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a afectar al prójimo, a afectar al que está al lado, a no ser indiferentes. Si está con ayuda, a ayudar. Si está con necesidad y está en nuestro alcance poder solucionarlo, hacerlo. Y si por ahí no está a mi alcance, y puedo pedirle ayuda al de al lado para que le ayudemos a esta otra persona que está con necesidad. Fíjense las maneras diversas y prácticas para poder ayudar al que tiene necesidad. Así que muchas gracias por las respuestas. Ahora acá tengo un montón de preguntas, ¿no? ¿Estamos motivados para hacer todo esto? ¿Estamos equipados para hacer todo esto? ¿Estamos dispuestos a ganar a la gente para Cristo, a edificar a las personas para Cristo, para que esas personas después puedan ser enviadas a hacer exactamente lo mismo? Ganar, edificar y enviar. ¿Cuándo ganamos a una persona para Cristo? Cuando le podemos compartir el Evangelio y le podemos dar la oportunidad a esa persona que le diga sí a Dios. Sí, como nos contaba Mati, ¿no? Sí, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador, vos sos mi Dios. Cuando vos haces eso, la persona es ganada. No la ganamos nosotros. La persona es ganada para el reino de los cielos. Y toda la muerte del Señor Jesús, la crucifixión en la cruz, pero también la resurrección de Él, cobra sentido. Porque Él murió y resucitó por las almas. Así como nos ganaron a nosotros, a cada uno de ustedes, también está para nuevas personas que todavía no le conocen. Y ahí cobra sentido. Por eso Él murió. Por eso Él resucitó. Ahora, las personas, obviamente, cuando son ganadas, después tienen que ser ayudadas a crecer. Y ahí es donde entra en plano la edificación, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿estás motivado? ¿Estás
¿Estás equipado? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque capaz que en esta charla, en esta conferencia, capaz que está bueno, sí, escuchamos todo esto y nos da así como, bueno, vamos, queremos hacerlo, pero ya mañana lunes cada uno se mete en su mundo, en sus actividades, en sus trabajos, y perdimos la motivación, no buscamos equiparnos y nos damos cuenta que no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, por eso es importante estas 3 preguntas. ¿Estás motivado? ¿Estás equipado? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Motivados a qué? A llevar el Evangelio, a comunicarlo, a decirlo, a hablarlo, también a vivirlo, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 5, del 20 al 21, dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, vuélvanse a ser amigos de Dios. Eso significa la reconciliación, hacerse otra vez amigo, ¿no? Al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, que él no conoció pecado, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecador. O sea, Dios hizo a Cristo como pecador, aunque él nunca pecó, y lo hizo como pecador, ¿por qué? Porque se hizo hombre, ¿no? Por eso dice que se hizo como pecador, aunque nunca pecó. Cristo nunca pecó, pero sin embargo se hizo hombre. Déjeme decirle esto, que Cristo se hizo hombre y eso para él fue denigrante. Es como que se rebajó. Es como que estaba en un nivel acá, siendo Dios, y vino a la tierra, bajó hasta acá. Se rebajó, se denigró. De ser Dios, vino a ser hombre, pero no pecó. Fíjense qué importante es esto. Dios se hizo hombre. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se rebajó. ¿Por qué? Por amor a nuestras vidas. ¿Por qué y para qué? Para salvarnos. Porque no había manera que nosotros nos salváramos. Y eso es el Evangelio. Nosotros, al pecar, el ser humano al pecar, faltó. Y como uno falta, queda en deuda. Al pecar el ser humano quedó en deuda con Dios. Y déjeme decirle, no había forma alguna de que el ser humano pudiera cancelar esa deuda. No podía cancelarla. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen deudas? No hace falta que me levanten la mano, simplemente piensen. Capaz que le deben al panadero, al verdulero, o pidieron prestado plata a algún amigo, a algún pariente, y hoy están con deudas. Fíjense, si no les pesa esa deuda, el hecho de tener que pagarla para ya salir de la deuda. Y a veces vos mirás a los costados y decís, no tengo cómo. No tengo el dinero, no tengo la forma para pagar mi deuda. ¿Verdad? Imagínense con el pecado. Con el pecado no teníamos manera de pagar esa deuda con Dios. Y por eso Cristo se rebajó y se hizo hombre para pagar nuestra deuda. Y esa deuda Él la pagó en la cruz. Si Cristo no hubiera pagado esa deuda por nosotros, a nosotros, lo que hubiese tenido que hacerse con nosotros porque no teníamos eso pago, era nuestra muerte. Sin embargo, Él pagó y nos dio vida, y vida eterna. Eso es el Evangelio. Cuando está esta pregunta acá, dice, motivados a que el Evangelio sea promulgado, sea llevado, sea dicho. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Esto que le acabo de explicar, es Cristo haciéndose hombre, pagando nuestras deudas y dándonos a todos la posibilidad de tener vida junto a Dios, porque no había otra manera que el hombre pudiera pagar la deuda. Eso es lo que hizo Jesucristo. Fíjense qué importante es.
Y después, obviamente, comienza un proceso de cambios rotundos en nuestras vidas, como yo sé que ustedes han experimentado. Entonces ahí en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Él nos justificó. Todo eso es el Evangelio. Eso es el origen del Evangelio. Ese es lo central del Evangelio. Pero déjeme decirle que el Evangelio es mucho más. Y por eso vuelvo a esto que les decía recién. Ustedes son muy importantes y son muy valiosos porque el Evangelio se hace visible para las personas cuando los hijos de Dios, como ustedes, lo viven. ¿Cómo lo viven? Y como ustedes decían recién, saludando a la gente, escuchando a la gente, haciéndole el bien a la gente, hablándole de Cristo a la gente, ayudando y atendiendo las necesidades de la gente, animando a los que no tienen esperanza, aquellos que están a su alrededor y que ustedes saben que los golpean, o que el padre se emborracha, o que se están drogando, ir y abrazarlos. Eso es el Evangelio en acción. Por eso ustedes son tan importantes, porque ustedes pueden poner al Evangelio en acción, en acciones concretas. Y me gustó porque mencionaron el barrio La Esperanza, que es el barrio de ustedes. Pueden hacer ustedes la diferencia con el Evangelio en el barrio La Esperanza, y ese barrio puede ser totalmente transformado, totalmente cambiado. Y como embajadores, ¿vieron que recién iba a jugar la Argentina contra Brasil? ¿Vieron que no jugó el partido? ¿Cuántos de ustedes, a ver, levante la mano, cuántos de ustedes estaban ahí listos para ver el partido? Bien, 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 eso me gusta. Estábamos listos para ver el campeón de América. Estábamos listos. ¿Qué pasó? No jugaron. Por una cuestión que ya todos ustedes saben, no hace falta que yo lo repita. Pero ¿quién salió por ahí a tratar de ver que los argentinos vuelvan, que los jugadores argentinos vuelvan? El embajador. ¿Quién es el embajador? Scioli. Scioli es el embajador argentino puesto en Brasil. Nosotros somos embajadores del cielo puesto en esta tierra. Y por lo tanto, como embajadores de Dios, tenemos que llevar el mensaje de Dios. Así como Scioli habló con las autoridades de Brasil para que los argentinos pudieran salir y llegar bien acá, nosotros, él llevó un mensaje, ¿no? Nosotros tenemos que llevar el mensaje del cielo. Y el mensaje del cielo es este, es el Evangelio. No lo podemos cambiar. Ahora déjenme decirle, el Evangelio significa buenas noticias. Creo que Mati lo dijo por ahí atrás, al principio, ¿no? Buenas noticias. ¿Cuántas buenas noticias al prender y encender y ver los noticieros o encender la radio? ¿Cuántas buenas noticias escuchamos? Muy pocas, ¿verdad? Muy pocas buenas noticias escuchamos. Ahora, ¿cuántas malas noticias escuchamos? Un montón. A ver, pregunta, y levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen parientes acá en Buenos Aires? Oh, un montón, un montón. Díganme si cuando no ven una mala noticia en el noticiero de Buenos Aires no piensan en que algo les puede pasar a sus parientes. ¿Es así o no? Así le pasa a mi mamá que está en Mendoza. Cuando ya ve un ruido, un robo, un secuestro, tiros y qué sé yo que ven en el noticiero, me llama y me dice, hijo, ¿estás bien? Y le digo, mamá, Buenos Aires es enorme y donde estoy yo estoy bien. Le digo, quédate tranquila, no me pasó nada. Fíjense, eso hace las malas noticias en la gente. Las malas noticias generan ese malestar en la gente. Ahora nosotros tenemos las buenas noticias. El Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Tenemos que llevarlas. Esas buenas noticias hay que llevarlas y darlas, porque son buenas noticias para la gente. Y no son noticias que tienen que ver con lo cotidiano. Sí, tiene que ver con lo cotidiano, pero tiene que ver aún con mucho más que lo cotidiano.
tiene que ver con lo que está después de nuestra muerte física, tiene que ver con la eternidad. Son buenas noticias hacia la eternidad. Así que ustedes son portadores, son los que deben llevar las buenas noticias. Yo, por favor, les reanimo a que lo hagan, a que no se dejen estar y lleven realmente las buenas noticias. Miren lo que dice Romanos 1, del 16 al 18. El que lo pueda buscar, me gustaría que lo busquen y alguno que lo pudiera leer. Romanos 1, del 16 al 18. Si hay alguno que lo tiene, por favor que lo pueda leer, para todos. Romanos 1, del 16 al 18. Hola. Hola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más vale el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas gracias por leer. Fíjense, no me avergüenzo del Evangelio. Esto le decía Pablo a los romanos. Roma, en aquel entonces era como hablar hoy de Estados Unidos, era como el imperio, la capital del imperio, ¿no? Eso era Roma. Y a esto le estaba escribiendo Pablo a las personas de ese lugar. Ahora piensen en cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes se avergüenzan del Evangelio? ¿Alguna vez le pasó de no querer hablar porque sentís vergüenza y decir, no, ¿qué me van a decir? ¿Qué le voy a decir yo de Dios? No, se van a reír de mí. Yo creo que a todos nos pasó eso en algún momento. Sin embargo, acá dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. De todos. De todos. De todos los habitantes de la ciudad de Perico. Creo que son un poco más de 50.000 personas, ¿verdad? Corríjame ustedes. Imagínense estas 50.000 personas que viven en Perico, alcanzados y salvados por Dios, porque ustedes llevaron ese evangelio del cual no hay que avergonzarse, porque es poder de Dios para que las personas se salven. Por eso hay que llevar el evangelio, chicos y chicas. Hay que llevar el evangelio porque es poder de Dios para salvación para la gente. Es poder de Dios. Así que los súper animo a eso. A que los 23-24 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todos los que hemos pecado y no hemos recibido el Evangelio y no hemos recibido a Cristo, estamos destituidos. No podemos ser parte de, pero por medio de Jesús y la gracia de Dios, sí podemos llegar. Entonces, por eso es tan importante llevar el Evangelio, y esto tiene que motivarnos a nosotros para llevar el Evangelio. La gente que está alrededor, todo eso que ustedes mencionaron, no tienen a Dios. Por tanto, no son de Dios, pero si les llevas el Evangelio pueden creer en Dios y pueden venir a ser parte de Dios, y el Evangelio tiene poder para salvarlos a ellos. Y eso debe ser la motivación justa y suficiente para nosotros para llevarlo al Evangelio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ya hemos hablado de por qué debemos llevar el Evangelio, ¿verdad? Ahí leímos los 2 versículos. Y yo quiero ahora contarle 3 historias sencillas y cortitas. Kelly era una chica de Australia que había ido a estudiar a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos ella conoció a una familia, como puede ser cualquier familia de la iglesia de ustedes,
¿Por qué? Porque se fue a quedar a la casa de esa familia porque fue de intercambio en ese estudio. Entonces ella fue a vivir unos cuantos meses con esa familia mientras estudiaba en la facultad. Ahora, como esta familia era cristiana, como son muchos de ustedes, ¿qué hizo esta familia? Le dio el evangelio, le habló del evangelio. Ella escuchó el evangelio y la familia le dijo, tenés que aceptar a Cristo. ¿Qué hizo Kelly? ¿Qué pasó con Kelly? Se recibió en la universidad, se recibió de azafata y empezó a volar por el mundo, en las compañías aéreas, ¿no? Como azafata, iba siempre arriba de un avión. ¿Qué pasó con Kelly? Se puso de novia y el novio le engañó. ¿A cuántos nos pasó eso? A muchos nos pasó eso. Que tu novio te engaña, ¿no? Y vos lo encontrás. Qué dolor que se siente. Yo les digo porque a mí me pasó eso. Un dolor gigante, ¿no? Y Kelly estaba súper mal, súper mal, súper mal. Y estaba por allá, por Asia, y estaba buscando una iglesia. Porque ella recordaba de cuando ella había estudiado en Estados Unidos que esta familia que iba a la iglesia la habían llevado una vez y ahí se sintió bien. Entonces, ¿qué hizo esta familia? Que siguió en contacto con Kelly por muchos años. Esta familia de Estados Unidos la contactó con una iglesia allá por Asia. Los pastores y los líderes de esa iglesia sabían que Kelly iba a ir a visitar la iglesia, allá en Asia, ¿no? ¿Cómo se enteraron? Porque esta familia de Estados Unidos le dijeron a estos amigos pastores en Asia. La recibieron en la puerta. Y como ustedes dijeron recién, le dijeron hola. ¿Cómo estás? La invitaron, la recibieron, la atendieron, la cuidaron, la hicieron sentir cómoda. Y Kelly, todo ese dolor que tenía por ese engaño, lo pudo expresar, contar a los hermanos, y ella entendió ahí la importancia de recibir a Cristo. Casi 18 años después de cuando se le compartió por primera vez el Evangelio. Ella recibió a Cristo y su vida fue totalmente transformada y Jesús sanó todas sus heridas, todas sus heridas. Ahora fíjense la importancia de una familia como la cualquiera de ustedes llevando el Evangelio. Una iglesia activa en Estados Unidos, al otro lado del mundo, en Asia, recibiendo a esta persona que estaba pasando por esta dificultad tan grande, recibió a Cristo y esto provocó una transformación total de Kelly. Fíjense la importancia del Evangelio como cultura, ¿no? Viviéndose en todas partes del mundo. Tito, yo conocí a Tito. Tito era un alcohólico, acá en Buenos Aires. Tito era un alcohólico, él vivía en Buenos Aires, pero era oriundo de Corrientes. Es, porque todavía está vivo, ¿no? Tito estaba perdido en el alcohol porque tenía muchos problemas, muchas dificultades en la vida y no sabía cómo salir de ellas. ¿Qué hizo? Se introdujo en el alcohol y estaba yéndose todo al tacho, como quien dice, ¿no? El negocio, la familia, los hijos, estaba perdiendo absolutamente todo porque él estaba sumergido en el alcohol. ¿Qué pasó? El pastor de la iglesia iba al mercado porque él tenía una tienda de electricidad y le hablaba del Evangelio. Todos los días el pastor iba y le llevaba el Evangelio al mostrador, en el mostrador. El pastor, ¿qué hacía? Llegaba y le empezaba a hablar del Evangelio. Venía un cliente, Tito atendía al cliente, le vendía las cosas al cliente, el pastor paraba, se iba el cliente y el pastor le seguía hablando del Evangelio, ¿no? Por muchos meses hizo eso el pastor hasta que Tito un día dijo, tengo que probar con Dios. Tito aceptó a Cristo y la vida de Tito cambió. Y después con Tito pudimos ir a algunos proyectos allá en los Valles Calchaquí, en Salta. Tremenda la historia de Tito, ¿no? Magina, Dani la debe conocer. Porque ahí, en la iglesia de Once, Magina iba a las meriendas evangelísticas que hacíamos con Dani. Imagina, conoció a Cristo ahí, en la iglesia. En las meriendas escuchó de Cristo porque hablamos muchas veces el Evangelio, y ella iba al comedor que teníamos en la iglesia, pero imagina qué pasó.
se contagió de COVID. ¿Y qué pasó con Magina? Falleció. Murió. Lamentablemente murió. Y dejó una hija. Y esa hija no conocía a Cristo, pero sí conocía a la gente de la iglesia que había afectado la vida de su mamá. Y la gente de la iglesia se puso en contacto con Magina y le ayudaron en todo este proceso. No sé si la hija ha conocido a Cristo, pero Magina en este momento está con Cristo. Así que imagínense la importancia de llevar el Evangelio, porque puede significar para muchas personas una vida eterna, una vida con Dios cuando fallece. Y si todavía no murió, puede significar una transformación rotunda, como lo fue en el caso de Kelly y de Tito. Para hacer eso tenemos que estar equipados. Tenemos que saber cómo llevar el Evangelio, cuándo hacerlo, cómo decirlo, ¿verdad? Y bueno, sé que parte de esta conferencia que organizaron ahí Dani y Jesús, tiene que ver con esto, con que nos equipemos. No sé por qué, pero no los veo ahora. Está todo negra mi pantalla. No sé si apagaron la luz o se cortó. ¿Me escuchan? Sí, es la batería de la cámara. Ah, ok. Bueno, no se hagan problemas. Seguimos. Así que bueno, ¿para qué nos sirve estar equipados? Para vencer todas las barreras que se nos van a poner por el camino. A veces las barreras tienen que ver con cuestiones internas y a veces con cuestiones externas, ¿no? Ahí Efesios 6, del 13 al 15 dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Siempre tenemos días malos, siempre tenemos días difíciles, siempre tenemos días de mucha dificultad, pero si no hemos apropiado de la armadura de Dios, lo vamos a poder enfrentar a ese día, ¿no? Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar bien parados en Cristo, que las cuestiones difíciles y complicadas no nos saquen del Evangelio, no nos desenfoquen de hacer lo que tenemos que hacer para Dios, crecer internamente y llevarlo al Evangelio. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso significa estar preparados. Cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, miren, la palabra ceñir significa como apretar. Es como que vos agarrás un cinturón y te lo apretás. En este caso, la palabra esa significaba cuando los apóstoles iban a hacer un trabajo, ellos se apretaban bien la ropa, cosa que con los movimientos que requería ese trabajo, no se les cayera la ropa y quedaran desnudos. Entonces por eso se ceñían. Ahora acá dice ceñid, o sea, ajustad vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es Cristo. ¿Para qué? Para hacer el trabajo de llevar el Evangelio. Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Como Dios nos dice, prepárense, equípense, sepan cómo llevar el Evangelio, apréndanlo a hacer, desarrollen sus habilidades y sus talentos para que cuando vengan las dificultades estén firmes y sigan haciendo la obra, sigan haciendo la tarea. Y ahí Isaías 52, que también está en Romanos 10, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, las buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Fíjense qué importante es esto. Sus pies, yo les dije, ustedes son preciosos y son muy importantes y son muy especiales. Y sus pies, los pies de cada uno de ustedes, dice acá, que son hermosos, porque son sus pies los que van a llevar el Evangelio. Son sus pies los que van a hacer que le toquen la puerta al vecino
y puedan compartirle la palabra. Son sus pies los que los llevan al trabajo y ahí mientras están trabajando ustedes pueden compartir con el compañero o con el jefe. Y así. Por eso son hermosos sus pies. Bueno, nos queda bastante. No sé, Dani, cómo estamos de tiempo todavía. ¿Alguna pregunta? 5 minutos más. ¿Cuánto? 5 minutos más. Ok. Hablamos de estar motivados, hablamos de estar equipados y hablamos de estar dispuestos. Fíjense, acá en estas fotos seguramente muchos de ustedes se van a reconocer. Todo esto que hablamos, de llevar el evangelio, de afectar nuestro entorno, nuestro barrio, ver las dificultades, saludar al prójimo, hacerle el bien al prójimo, debe empezar con oración. Así debe empezar. Si no hay oración, es muy difícil que poniéndonos a hacer todo esto, algo pase. ¿Por qué? Porque la oración conmueve el corazón de Dios. Y yo sé que en Perico, Dios tiene pueblo suyo, aparte de ustedes, que ya son. Pero hay mucho pueblo de Dios que está ahí, que todavía no conocieron a Dios. Y Dios los quiere usar a ustedes. Pero para eso es importante orar. Díganme cómo se vería que ustedes organicen toda una noche de oración, orando por el barrio La Esperanza. ¿Se ven ustedes, o capaz que ya lo han hecho, ¿no? Orando toda una noche, una vez al mes, por todo un año, para que todo el barrio Esperanza tenga la oportunidad de escuchar de Jesucristo y que muchos vengan a salvarse. ¿Cuántos de ustedes se animarían a organizar una cosa así en la iglesia? A ver, levante la mano. Uno vi por ahí. Bien. 2, 3. Un cuarto. Muy bien. Los que levantaron la mano, yo los felicito. Porque estas cosas requieren de gente que se comprometa. Estas cosas requieren de gente que lidere. Necesitamos gente que lidere y organice estas cosas. Ahora fíjense qué fantástico. Pueden después preguntarle a Dani, cuando hacíamos las vigilias de oración acá en la iglesia, ¿no? Acá en Buenos Aires. Lo lindo que es buscar a Dios en oración. Toda una noche orando, ¿no? Toda una noche, con alabanzas, con lecturas de la palabra, con tiempos de oración, con dinámicas, toda la noche orando para que personas como Magina puedan escuchar de Dios. Pero alguien lo tiene que hacer. Salva a los elegidos y elige. Spurgeon era un predicador inglés muy bueno, de muchísimos años atrás, siglos atrás, y él le oraba así a Dios, le decía, salva, salva, Señor, salva, salva a la gente. Añadía aún a los que no has elegido, también, Señor, sálvalos. Así oraba Spurgeon. Imagínense ustedes pidiéndole al Señor, orando, buscando su rostro. No hace falta que sea una noche completa, ¿no? Puede ser en cualquier momento. Pero lo de la vigilia era una idea, simplemente, ¿no? Organizándose para orar, teniendo listas de oración de gente por las cuales orar, para que la gente pueda escuchar de Cristo y pueda ser salva. Por último, y así vamos terminando, el desafío que quiero dejarles en esta noche, ¿no? Dice Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Mas, si la sal se desvirtúa, o sea, no sala, pierde su utilidad. ¿Y qué pasa? Es echada para que sea pisoteada. ¿Escucharon alguna vez la frase, todos los caminos te conducen a Roma? A ver, levante la mano, ¿quién escuchó esa frase? Todos los caminos te conducen a Roma. Bueno, ¿por qué existe esta frase? Porque Roma, en su imperio, hizo muchos caminos para conquistar los pueblos.
Pero ¿de dónde partía? Desde Roma, y de ahí se dirigían y hacían todos los caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué les traigo esto a colación? Cuando dice acá que si la sal no sala, o sea, pierde su capacidad de salar, es echada a esos caminos justamente y es pisoteada por los caballos, por la gente, por las carretas, porque se formaba como una especie de película. Bueno, ustedes que tienen el salar, por ahí por Jujuy, saben de qué les estoy hablando cuando esa sal se compacta y queda dura. Entonces, ¿qué pasaba? Mejoraba el tránsito. Entonces, por eso la sal, cuando dejaba de salar, era echada para ser pisoteada. Bueno, ustedes son la sal. Dios los puso ahí en Perico para hacer sal y luz. Si no salan, a ver, cuando uno le da sed a un animal, a un caballo, por ejemplo, o a un perro, o a ustedes mismos, cuando comen sal, ¿no les da sed? O cuando los animales le dan sal, ¿no les da sed? Bueno, de eso se trata. Que ustedes vivan de tal manera y lleven el Evangelio que a las personas les dé sed por el Evangelio, deseen el Evangelio. Cuando uno juega al fútbol, por ejemplo, que se transpira y se queda todo salado, tiene sed, ¿no? O si comemos algo muy salado, nos da sed. Bueno, de eso se trata ser sal. De llevar el Evangelio y que a la gente le dé sed de Dios, ¿no? De eso se trata de ser sal, ¿no? Y la luz y la lámpara, ustedes son luz y sal allí. Si ustedes no iluminan con el Evangelio a la gente, no tiene sentido. Pero alguien que vive el Evangelio va a hablar del Evangelio. Por ende va a ser sal y va a ser luz. Y por último, alguien que me ayude buscando en la Biblia, Mateo 28 del 18 al 20. Alguien que quiera leerlo. Y acá con esto terminamos. Mateo 20 del 18 al 20. ¿Quién quisiera leerlo, por favor? Mateo 28, ¿no? Perdón, Mateo 20 del 18 al 20. Mateo 28, perdón. Mateo 28. Sí, ahí está, acá está en la cita. Ahí puse el 16 al 20, pero léanme del 18 al 20. ¿Cuál? Mateo 28 del 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias. Ese es el gran mandato que nos dejó Jesucristo. Miren, Jesús, cuando él estaba a punto de ascender al cielo, a estar y reunirse con el Padre, siempre se dice que uno cuando está a punto de partir, dice palabras muy interesantes. Y fíjense lo que dijo Jesús: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando vos llevas el Evangelio y la persona acepta a Cristo, no es aplaudir y decir se convirtió. Es aplaudir y mucho más. Es mucho más. Es aplaudir, y hacer discípulo implica ayudarle a crecer en la fe y animarla a esa persona a hacer lo mismo con otro. De eso se trata, ser discípulos. Así que el Señor nos ha hecho ver todo el entorno y la ciudad de Perico. Nos ha hecho ver que hay un montón de gente que está alrededor de cada uno de ustedes y que esa gente tiene dificultad. El Señor en esta noche nos ha hecho ver que nosotros tenemos el mensaje, el buen mensaje, que es la salvación por la obra de Jesús en la cruz, y el Señor nos ha hecho ver que nos quiere usar a nosotros para que llevemos ese mensaje. Y cuando la gente reciba ese mensaje, nosotros animarlos a ser discipulados.
enseñándole todo lo que el Señor ya nos ha enseñado a nosotros. Este es el desafío que yo les dejo. Son sal y son luz, son preciosos, son importantes, son hijos de Dios y tienen una gran misión para llevar ahí adelante en el barrio La Esperanza. Ahora a mí me gustaría escuchar si hay alguna pregunta de todo lo que hemos hablado antes de hacer una oración como cierre de la charla. Si hay alguna pregunta, por favor, hágamela con total libertad, pero desde ya le agradezco por la atención, por escuchar y por la participación. Pero si hay alguna pregunta, estoy acá, dispuesto. No, Charlie. Es que no hay pregunta. ¿Ahí? Bueno, entonces me gustaría orar por ustedes, y con la oración cerraríamos la charla. Otra vez, les agradezco por la atención. Oramos. Señor, te doy gracias por mis hermanos allí en Perico. Te doy gracias por el barrio La Esperanza. Te doy gracias, Padre, porque vos los has puesto allí como iglesia, los hiciste, y ellos son sal y luz en este lugar. Padre, yo te ruego que en este momento todos aquellos que hoy están sin fuerzas, sin esperanza, sin fe, sin convicción, aún sin saber cómo poder llevar adelante todo esto que hemos hablado, yo te pido, Padre, que vos lo estés motivando de gran manera, que tu Espíritu Santo esté obrando en este momento, en la vida, en la mente, en el corazón, de todo lo que hemos compartido y lo que han escuchado en esta noche, Señor. Y que en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo le esté resaltando algunas cosas, le esté recordando algunas cosas de todo lo que hemos hablado en esta noche, Señor. Y que inquiete los corazones de mis hermanos allí en el barrio La Esperanza para poder disponerse a ser usados por ti y llevar el Evangelio. Te pido que ellos puedan ser movilizados, Señor, a ser discípulos y a transformar todo el barrio La Esperanza y toda la ciudad de Perico, con tu palabra, Señor, con tu mensaje, Señor, en el poder de tu Espíritu. Gracias por el tiempo que hemos compartido y sobre todo te doy gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están allí, Señor. Gracias por la vida del pastor. Gracias, Padre, por la vida de Jesús. Gracias por la vida de Dani, Señor. Bendice a la iglesia ahí en Perico, Señor, y multiplícala. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos y chicas, gracias por el tiempo. Yo sé que creo que la semana que viene va a venir Mayra y ella le va a enseñar algunas formas, maneras de cómo poder llevar ese mensaje, cómo poder comunicarlo. Así que háganle muchas preguntas. Mayra sabe un montón, tiene mucha experiencia haciéndolo. Aprovéchenla. Y mi intención fue simplemente motivarlos y poder ser claro de por qué tenemos que llevar el mensaje. Y Mayra seguramente la semana que viene va a estar compartiéndoles cómo hay que hacerlo. ¿Está bien? Hoy hemos visto por qué y para qué hay que hacerlo. Y la semana que viene Mayra le va a estar compartiendo el cómo. Bueno, Dani, gracias. Los aprecio mucho y bueno, no sé cómo continuamos. Le damos un aplauso a Charlie, por favor. Gracias, Charlie. Nada, te esperamos cuando estés por acá. Va a ser un honor que nos vengas a visitar. Y de corazón, gracias por el tiempo y el esfuerzo y el compromiso. Un gusto, realmente un gusto. Gracias a todos por participar, Me la facilitaron. Bueno, que el Señor lo bendiga. Chao.